Luego de conocer las novedades de los deportes, vamos directo con el análisis, la entrevista esta noche a las 8:45. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias, bienvenidos a las 8:45 en esta noche de jueves, una noche fría con ventarrones. Cristian Castillo también está acá, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Mario. Jueves, hoy no hubo jueves de festi ni nada, hoy estuvo relativamente tranquilo, pero vamos a discutir sobre los resultados del amparo puesto por el MP. Al menos ventarrones ahí está ahora. Y seguramente los que vendrán. Y no precisamente de árboles. No necesariamente. Bueno, y es que para ventarrones el ambiente político en Guatemala se presta porque vamos de un lado para otro y pues bueno, el tema de coyuntura en los últimos días ha sido este accidentado proceso para elegir las cortes del país, Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, con todo este tema de la recaptura del señor Gustavo Alejos. Y pues bueno, lo último en todo este episodio ha sido el amparo que ayer en la tarde otorgó la Corte de Constitucionalidad al Ministerio Público de forma provisional. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ordenan en su resolución a que se suspenda el proceso de elección de las magistraturas de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Ha habido muchos pronunciamientos en ambos sentidos, a favor y en contra de esta resolución. Uno de los pronunciamientos ha sido el del CEDECOM, que ha hecho un llamado a que los diputados elijan a las Cortes y que al MP continúe con las investigaciones. Vamos a tener más adelante, si así es posible, una comunicación con el presidente del Congreso de la República, el diputado Alan Rodríguez. Pero antes le presentamos a nuestros invitados acá en el estudio. Le damos la bienvenida al doctor Roberto Molina Barreto, ex magistrado y presidente de la Corte de Constitucionalidad y también experto en Derecho Constitucional, y también al constitucionalista, miembro del CEDECON, Gregorio Aguilar. A los dos, bienvenidos. Muy buenas noches, muchas gracias. Y el agradecimiento por acompañarnos. Doctor Molina Barreto, los últimos 3 procesos de recambio de autoridades del organismo judicial han sido sumamente controversiales. Este en particular, estamos ante una segunda suspensión que nos podría dejar un X tiempo con los jueces que ya han ampliado su periodo. ¿Cuál es su lectura desde la amplia experiencia que usted tiene? Cristian, esto empezó desde que entró en vigencia la ley de comisiones de postulación. Recuerdo que en el año 2009, que fue que se estrenó la ley, precisamente fue con la elección de la Corte Suprema de Justicia. Yo estaba en ese tiempo ahí, como usted recordará, y ya hubo un problema serio de entrada. Se volvió a repetir en el 2014 y ahora en el 2019 por tercera vez se suspende. Pero hablo del 2009 porque es muy interesante. El Congreso de la República eligió a los 13 magistrados, inmediatamente hubo una impugnación y se acreditó que el procedimiento de elección, que es donde se puede meter la Corte de Constitucionalidad, había sido viciado porque no se habían cumplido una de las fases importantes de la ley. Y por eso la Corte ordenó que se revisara y se repitiera la elección de los magistrados que tenían cuestionamiento, y fue así como se repitió el de 3 o 4 magistrados, no recuerdo. Con esto quiero decirle pues que hubo un problema, pero se solventó de manera directa, en forma parcial. No se afectó la institucionalidad del país como ahora se está haciendo. En el 2014 también hubo una impugnación, usted recordará, y por circunstancias especiales de integración de la Corte, y lo debo decir con mucha franqueza, yo estaba de viaje, se otorgó un amparo provisional y se tardó un mes la Corte en resolver para poderles dar exposición. ¿Por qué? Porque no tenía argumento el amparo y hicimos todo lo posible por respetar la institución. Y ahora en el 2009, sinceramente, lo he dicho en otros foros, se puso la guinda en el pastel de despedida de la institucionalidad del país. Pareciera poco, pero no es. Esto es un rompimiento, se terminó la institucionalidad cuando el Ministerio Público, que su obligación es hacer respetar la Constitución y las leyes, con el apoyo de la Corte de Constitucionalidad, por tercera vez suspende este proceso.
Yo no voy a aplaudir el escándalo que se dio en ese hospital, por supuesto. Todos estamos indignados. Pero hay soluciones, hay ponderación, hay balance para solventar un problema cuando estamos hablando de la defensa de la Constitución. Aquí hay alguien integrante del Centro de la Defensa de Constitución. Mario sabe que yo soy fundador del Centro para la Defensa de la Constitución y siempre fue integrado por juristas que defendimos la Constitución. Hubo luces y sombras con algunas juntas directivas. Por eso es que me agrada esas declaraciones que ahora hay en el Centro de Defensa de la Constitución, porque no es posible. Esto no es poca cosa y mi percepción es eso, que se terminó con la institucionalidad. No dejan integrar uno de los 3 poderes del Estado. Imagínense usted como que fuera cosa poca. Esto no puede ser factible. Y la motivación, pues podemos hablar de eso porque también tengo un concepto de cuál es la verdadera motivación de estar suspendiendo estos procesos. Ahora bien, desde el CEDECOM, tenemos acá el comunicado de prensa que ha difundido el CEDECOM. En su segundo párrafo dice: en cuanto al proceso de elección de magistrados, que el Congreso de la República proceda conforme lo establece la Constitución Política de la República a efectuar la votación respectiva en forma transparente y razonada y designa a los magistrados de Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones y tribunales de igual categoría. Tiene hora 7:43 de la noche de ayer. Licenciado Gregorio, entonces, ustedes mantienen el criterio de que se debe realizar la votación en el Congreso. Nosotros sí tenemos ese criterio de respetar la Constitución. La ley dice, y la Constitución más que todo, la ley suprema de nuestro ordenamiento jurídico, cómo se tiene que hacer el procedimiento. Aquí mi distinguido colega lo estableció perfectamente bien. El Congreso tiene que elegir, pero ayer pues se tuvo la sorpresa de la resolución de la Corte donde se suspende la elección en el Congreso de los futuros magistrados de la Corte Suprema. Esto pues a nuestro criterio pues viola también la Constitución, porque la Constitución establece cuáles son los procedimientos para esa elección. Yo comparto la indignación tanto del pueblo de Guatemala como de mi colega y de muchas personas de los sucesos que se han informado y que son pues paralelos a esto, pero no existen procedimientos legales que tiene que hacer el órgano investigador, que es el Ministerio Público, para decir si X persona cometió un delito, separarlo. Lo explicaron muy bien aquí. Se hacen las cosas de una manera directa, no anulando provisionalmente ese proceso, que ha sido un proceso que ha llevado pues mucho trabajo y que ha sido accidentado. Esta es la segunda vez. ¿Cuál es lo peligroso ahorita? Que se volvió indefinido. Las personas o los honorables magistrados de la Corte Suprema terminaba su plazo a una fecha que dice la Constitución. Ahora está indefinido, no sabemos, porque la honorable Corte de Constitucionalidad pues tiene que resolver sobre el amparo y no sabemos cuánto tiempo se va a llevar para eso. Doctor Molina Barreto, el proceso de elección de las autoridades del organismo judicial debió haberse hecho en la anterior legislatura. Ese era el mandato del periodo. Estamos ya trastocando el diseño del republicano, toda vez que ahora le trasladamos a la 9ª legislatura una potestad que le correspondía a la anterior. Todo esto ha venido modificando ese sistema de pesos y contrapesos. Usted refería sobre los intereses. ¿Por qué el MP, considera usted, actúa en estas condiciones cuando no era la dinámica que venía trayendo la actual administración del MP? Mire, lo que usted dice hace subrayar lo que platicaba en mi primer comentario de rompimiento institucional. La Constitución
contiene una gama de normas que precisamente forman la institucionalidad del país. Y es la Corte de Constitucionalidad la que por propio mandato constitucional está obligada a defender el orden constitucional. Y el orden constitucional es que cada institución del Estado funcione como está diseñado. Y ese es el sistema republicano, la separación de poderes, el sistema democrático y representativo. Está diseñado perfectamente para que cada legislatura elija a una Corte Suprema de Justicia después de un procedimiento de comisiones de postulación. Eso se rompió. Ahora esta legislatura, así como puede ser que no elija ninguna corte, puede ser que elija 2. La motivación es, en mi criterio, por la experiencia que me ha dado la vida y la experiencia profesional, es la ausencia de ciertos candidatos a magistrados, de ciertos grupos de poder, que se han metido bajo de agua y que han estado dominando el sistema de justicia en los últimos años. Es evidente que ha habido molestia porque no han podido clasificar, por así decirlo, cierto tipo de profesionales. Y primero pues dijeron que se había convocado anticipadamente cuando no es cierto. Después que había habido un procedimiento de elección en el Instituto de Magistrados de Salas y repitieron el proceso. Y ahora pues por un suceso que, como todos ya estamos de acuerdo, es indignante, votan el proceso. Yo no he encontrado un análisis serio que demuestre que los sucesos de la zona 2 influyeron de gran manera en este proceso como para votarlo. Y le puedo asegurar que en esas listas hay colegas dignos, capaces, que no tienen por qué estar soportando esta descalificación de unos cuantos. Incluso en la misma conferencia de prensa de la FESI no es concluyente. Y dicen, en este momento no podemos acusar a nadie más. ¿En qué momento sí lo van a poder hacer? Y para mientras el país, sin conformar un organismo judicial. Si uno habla con la gente que quiere invertir en este país, ¿cómo va a invertir si sabe que no hay jueces con firmeza para poder resolver sus conflictos comerciales? O sea, esa inseguridad, esa falta de certeza jurídica afecta tremendamente al país. Entonces, la motivación es esa. En mi criterio no hay otra. Y el fondo, lo platicamos con el colega antes de entrar acá a la sala, es ese mensaje que deja el Ministerio Público en el comunicado, donde habla de una reforma profunda. Esa palabra profunda no significa una ley, cambio de ley ordinaria. Eso significa la propuesta de una reforma constitucional. En este momento sería lo peor que le puede pasar al país. Sería una reforma casuística, a la carrera, muy controvertida, muy discutida. Va a hacer más separación entre los guatemaltecos, porque es mentira que van a querer reformar exclusivamente un asunto. Cada uno va a venir por sus cuotas y se va a hacer, y ojalá que el presidente me escuche, porque, bueno, hoy dio unas declaraciones muy importantes de que ellos solo están pensando en eso. Aclaró una posición que aparentemente había dado. Porque una reforma constitucional lo haría él seguro, imposible gobernar este país en los próximos 2 o 3 años. Así es que eso no es juego. Eso no es juego. Hay fórmulas de solventar esta crisis como pudo haber y se pudo haber hecho para que la Corte asumiera desde octubre de 2014. Ahora bien, licenciado Aguilar, ¿cuál hubiese sido una salida, si le queremos llamar salomónica, a todo esto? En efecto, en los listados, pues no vamos a generalizar. No todos los candidatos pues, se le puede tildar o tachar de que había componenda. Sin embargo, lamentablemente a veces justos pagan por pecadores. ¿Qué salida se le puede dar a esto cuando, digamos, hay personas de buena fe que se postularon sin ninguna injerencia ni nada, pero pesa un gran signo de interrogación ya con todo esto que vimos del señor Gustavo Alejos? ¿Qué salida salomónica se le puede dar a este caso? Muy simple, cumplir lo que dice la Constitución. Para eso existen procesos
idóneos que tiene que continuar el Ministerio Público. Aunque eso ya se incumplió desde el año pasado. Estoy claro, pero me están hablando de hoy. O sea, no se van a suspender ahorita un proceso que ha sido accidentado, violando todos los preceptos de la Constitución que regula cómo vamos a elegir nuestros magistrados. Ahorita, usted me pregunta, una solución salomónica, pero ahorita no estamos parados en nada. Si lo ven así, suspendieron provisionalmente y entonces lo que tenía que haber realizado salomónicamente era cumplir la Constitución. La Constitución decía, ok, tenemos 5 años para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eso se violó. Ok, ahorita nos tocaba que el Congreso de la República eligiera a los candidatos. Se suspendió. Entonces, ¿cree usted que en el amparo provisional la Corte pudo haber dado una salida? Más allá que simplemente suspender el proceso. Yo creo que la Corte, a mi criterio, tuvo que buscar otras opciones, no suspender el proceso. Ese es mi criterio. Ahora, doctor Molina Barreto, en el 2014 la Corte de Constitucionalidad igualmente suspendió la toma de posesión de los que ya habían sido electos, buscando generar una válvula de escape a la presión política que había en aquel momento. En el escenario que en la famosa libreta azul y en el teléfono de la persona en discusión haya información que pueda invalidar algunas de los nombres que ya aparecen en los listados que cuenta el Congreso, ¿no sería más difícil iniciar procesos de responsabilidad penal una vez que hayan sido electos, que habría que presentar ante juicios y todo un procedimiento que podría poner en mayor inestabilidad el sistema de justicia? Es que es un debido proceso constitucional. Aquí no creo yo, y por eso le decía al principio de un examen ponderado. O sea, ¿qué mal hace más mal al país? El proceso debió haber continuado. ¿Qué debió haber hecho la Corte? No otorgar el amparo. ¿Qué sucede? Sucedió en el 2009, se lo dije. Se eligen de los 13, no sé cuántos pueden estar involucrados en actos delictivos, porque tienen que ser actos delictivos y comprobables. O sea, la presunción de inocencia sigue. Que nos indigna el procedimiento, sí, pero hay un procedimiento penal. Y que si nos tenemos que después ir a un proceso de antejuicio, pues hay que hacerlo. Y someterlos a proceso. Y por supuesto, sustituirlos. La cantidad de gente que se involucró en este proceso sobrepasa las 300. Son 270 para las salas, 26 para la Corte Suprema de Justicia y los 37 comisionados. Son 330 gentes que están metidas en ese proceso, en esa manipulación que señalan. O sea, por eso le digo, hay un resultado impactante para afectar todo el país y no tener un sistema de justicia bien instalado. Entonces, ese examen de ponderación, y no es primera vez que la Corte lo debe de hacer, hay procedimientos. La fiscal tiene la investigación a su cargo. Ella pudo haber seguido la investigación, por supuesto, apresurarla, porque tampoco puede ser indefinida. ¿Cuántas veces no hemos visto que entran a un proceso de investigación y la gente se muere en la cárcel y después es declarada que es inocente? Aquí no se trata de eso. Hay una colectividad que es el país. Entonces se pudo haber seguido, hacer las investigaciones, presentar las pruebas. Si ya fueron electos, pues de repente no hubieran sido electos. Posiblemente un nombre de los que aparecen en esa libreta lo mira el Congreso y no lo elige a otro. O sea, creo que fue muy apresurado, muy aventurado y muy gravoso para el país. Ahora bien, doctor Barreto, digamos, esto tiene un efecto en cadena, porque también en toda esta investigación sale a relucir que el señor Alejos también se pudo haber reunido con algunos comisionados por el tema de magistraturas al TSE. Eso en marzo se tiene que hacer el relevo. Todo indica de que no va a ocurrir así, no sé. La Corte Suprema de Justicia tenemos encima ya en el 2021 cambio de magistraturas en Corte de Constitucionalidad. Si se queda esta corte tendrá que elegir sus dos representantes, titular y suplente, para Corte de Constitucionalidad. O sea,
esto se nos fue en cadena todo, ¿no? Absolutamente. Y cambiar, o sea, repetir procesos, como decía una estimada colega en un programa de radio, con la misma ley. O sea, esto es como decía, como una receta de cocina. Vamos a volver a hacer la comida con la misma receta, con los mismos ingredientes, van a ser los mismos resultados. Es un proceso político y eso hay que entenderlo. Ya en el Congreso es un proceso político autorizado por la Constitución. O sea, cabildeos siempre ha habido y van a seguir habiendo. Y es más, le digo, la Constitución obliga a los guatemaltecos en sus derechos cívicos y políticos a velar porque se nombren buenos funcionarios. Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados obliga a los abogados a velar y hacer lo que pueda para que se elija buenos abogados. Porque así como hay cabildeos para lo malo, hay cabildeos para lo bueno. Entonces, parece ser que van a suspender también el proceso del Tribunal Supremo Electoral. Como dice usted, la cadena es terrible. No vamos a tener un legítimo Tribunal Supremo Electoral, una legítima Corte Suprema de Justicia, y por supuesto, ¿en qué va a concluir esto? En una ilegítima también posible Corte de Constitucionalidad en un año, porque hacia el paso vamos, que son ellos los que deciden que se queden los demás prolongando sus funciones, ¿por qué no se lo van a prolongar a ellos también? Si hasta el autoamparo han utilizado para poder evadir sus responsabilidades. O sea, por eso le digo que esto no es sencillo. Y para mí se terminó la institucionalidad del país. Hay que rescatarla. Pero no rescatarla a través de un proceso de reforma constitucional para darle gusto a saber quién y por qué y sin fundamento. Yo le digo, yo ya viví la discusión del 2016 de la reforma constitucional. Yo estuve metido en esas mesas. Y usted no se imagina las cosas que se escuchaban que todo el mundo quería. Y finalmente, ¿qué pasa si se hace previamente a elegir una reforma y nos vamos a una consulta y el pueblo dice no, como ya lo dijo alguna vez? O sea, hay otras formas de solucionar. Estamos en crisis, estamos en indignación, hubo actos irregulares, pero eso no significa que se apañe lo que es un rompimiento y no se pueda conformar, vuelvo a repetir, nada más y nada menos que la cenicienta del Estado, el sistema de justicia del país. Ahora, licenciado Aguilar, ¿cuánto tiempo podría durar este suspenso, esta incertidumbre? Usted en una de sus intervenciones anteriores refería que afortunadamente, digamos, hay un amparo provisional. Sí. Sin embargo, el amparo definitivo, ¿en qué direcciones podría ir? ¿Retrotraer el proceso hasta el inicio? Sí. ¿Cuánto tiempo podría llevar más o menos reiniciar este proceso? La ley le establece a usted los tiempos, pero hemos visto en la televisión, no es nada que yo lo saque de la manga, cómo la Corte se ha estirado o ha cortado los tiempos. Aquí estamos en una situación impredecible. Y repitiendo lo que dijo mi colega, sí es bien delicado porque ahorita no hay certeza jurídica. Hablamos de tiempos y no sabemos realmente si se van a respetar lo que establece el amparo o ellos se van a tomar su tiempo que crean conveniente para resolver el amparo definitivo. No hay certeza jurídica, ese es el problema. Usted me lo está preguntando, yo le estoy contestando, no hay certeza jurídica. Y todos los guatemaltecos tenemos que luchar por respetar la Constitución. Es la norma madre de nuestro sistema jurídico. Y ella nos dijo cómo elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso teníamos que hacer. Ustedes en sus entrevistas o con los amigos o cuando uno está en la oficina, en el ejercicio profesional, pregunta al guatemalteco o escucha al guatemalteco. Ya está desesperado de la politización de la justicia. Eso es lo que le puedo contestar. Ahora bien, doctor Barreto, digamos, poniendo un hipotético escenario, viene el Congreso y elige magistraturas. Pero ¿y si alguien pone un amparo y sucede el escenario de hace 5 años donde no tomaron posesión y hasta noviembre tomaron posesión? Usted era integrante de la Corte en ese entonces. Igual nos quedamos trabados, ¿no? O sea...
Sí, porque ya, voy a usar una palabra media grosera, ya se prostituyó el amparo. O sea, quien no esté de acuerdo con las personas que están participando, interpone un amparo, pero hay un elemento muy importante. Si usted revisa, mire, porque este tipo de actitudes de la actual magistratura, yo separo lo que es la magistratura, lo que es la institución de la Corte de Constitucionalidad. La cantidad de fallos que hemos tenido en estos 4 años de la actual magistratura, y respetando y violando la Constitución, eso es lo que ha provocado. Pero lo interesante es, mire quiénes son los amparistas. Hay una lista de clientes especiales de la Corte para afectar políticamente al país, y siempre se los dan. Amparos comunes entre particulares, que para eso realmente está, en contra del abuso del Estado. Eso es una cosa que no lo conoce nadie. Pero si usted se da cuenta quiénes son los que tienen el menú de la Corte de Constitucionalidad para pedirle lo que les da la gana, y se lo dan. Eso es terrible. Y por eso es que resiento mucho que el actual fiscal general haya dejado ella de tener el control del Ministerio Público en ese tema, porque había actuado muy prudente. Había actuado con mucha cautela. No se había metido a conflictos políticos. Y de la noche a la mañana, y muy sorpresivamente, suspende un proceso por actos que, si son delictivos, lo va a tener que demostrar, pero que está afectando. No sé si está midiendo lo que está provocando por esa secuela de sucesos que pueden pasar, que usted dice, Mario, por las consecuencias que pueden venir y el desenlace final. Que esto, como le digo, si es la intención hacer una reforma profunda, porque así lo dice el comunicado, esto no es un juego fácil de poder solventar. No es algo de meses. Pues. No es algo de meses. Y para mientras, por supuesto que habrá magistrados felices porque no iban a ser reelectos y ahí se podrán quedar el tiempo que quieran. Pero este país no merece eso. Ahora, licenciado Aguilar, ¿continúa siendo operativa la resolución que le permitió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia continuar en sus cargos? Porque a partir del 13 de octubre recién pasado, los mismos magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia le consultaron a la Corte de Constitucionalidad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dejamos el cargo? ¿Cuál es la instrucción? Y la decisión fue que continuara en el cargo porque no puede haber un vacío en uno de los poderes de Estado. Sí, pero se recuerda que también hubo un comentario de la Corte de Constitucionalidad que dijeron ellos tomaron la decisión, ¿verdad? Sí, entonces aquí el problema es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes me merecen mi respeto, ellos su plazo terminó el 13 de octubre. Ellos sabían, conocen lo que podría causar esa inseguridad jurídica, y hoy nos encontramos en un problema más profundo. Ahorita van a continuar porque suspendieron la elección en el Congreso. Entonces, pues la palabra operativa no sé, pero están en el cargo. Y están pues ejerciendo la administración de la justicia. Pero al final del día, ¿qué es lo que busca el guatemalteco? La certeza jurídica. Muchas personas acuden a los tribunales a dirimir sus problemas cotidianos. El inversionista mira cómo está el panorama legislativo, político, judicial del país para invertir. Usted y yo, que somos ciudadanos, también vemos eso y nos preocupa, a todos nos preocupa. Se han expresado muchos criterios sobre este tema, pero el criterio que tiene que prevalecer es que la Constitución prevalece sobre todo. Y la Constitución nos dio el procedimiento y se ha accidentado 2 veces.
o más veces. Entonces, tenemos que corregir el camino y yo espero que resuelvan rápido y que se pueda continuar con el proceso. Eso es lo que a mi criterio es más beneficioso para el pueblo de Guatemala. Ya para ir concluyendo y finalizando, doctor Molina Barreto, hemos visto este escenario, tal como lo hemos referido, 2009, 2014, ahora de esto viene desde el 2019, 2020. Esto seguramente, sin temor a equivocarnos, va a afectar el tema de magistraturas del Tribunal Supremo Electoral. Yo no me quiero ni imaginar lo que se viene en 2021 con el tema de Corte de Constitucionalidad, que pareciera que va a ser la madre de las batallas en las Cortes, ¿no? Al final, caducó el modelo de comisiones de postulación, es tema de personas, es tema de lo que está en papel. Tenemos 5 años para reformar lo que haya que reformar. ¿Qué escenario ve usted en cuanto a las comisiones de postulación? Mire, lamentablemente en el año 93-94 se hizo una reforma constitucional que es la que estamos ahora sufriendo. El sistema de comisiones de postulación es muy bueno. Cuando se diseñó era para que 5 decanos de las más prestigiosas universidades del país, con 5 magistrados de la Suprema, con 5 colegas, que me acuerdo quiénes fueron comisionados en las primeras, de primer orden, nacionalistas, con distintas ideologías, porque aquí no es cosa de ideologías, ¿verdad? Podían hacer un proceso de selección. Lamentablemente se distorsionó, hay mucha universidad que saca mucho colega, y con todo respeto, muy irresponsablemente. Yo no creo que haya caducado, yo creo que se puede rescatar. Y también hay normas ordinarias que se pueden mejorar, la ley de la carrera judicial y la propia ley de comisiones de postulación. Pero yo no quiero avalar ahorita ningún tipo de reforma, porque pareciera ser que primero reformemos y después integremos la Corte. No, hay que terminar de integrar la Corte, y la fórmula más fácil de hacerla es, y lo dice la resolución, se suspende provisionalmente, le vamos a dar 48 horas a las 2 comisiones. Pareciera que depende de esa evacuación de audiencias si sostienen o revocan el amparo. Dios quiera que tengan un luzazo del creador y los hagan revocar el amparo. Porque entonces exageramos todos y qué bueno que nos equivocamos. Pero de lo contrario, si lo que pretenden es cambiar el modelo de comisiones, y pregunto ¿cuál? Vamos al sistema norteamericano que los jueces los ponen a dedo. ¿Nos va a gustar más eso? ¿O a un proceso de votación a quién es magistrado en elección popular? Todos los sistemas son buenos, las personas son las malas. Ahí está el Ministerio Público, que investigue y que procese a quien es delincuente. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros en este espacio, que seguramente será en la noticia que estará acaparando la coyuntura en el devenir de las siguientes semanas, porque pues bueno, hay que esperar qué es lo que ocurre la próxima semana. En cuanto, bueno, en las próximas horas evacuar la audiencia, las partes que se les corrió audiencia, las comisiones de postulación, y ver, pues bueno, qué resulta este episodio. 10 de la noche con 6 minutos, vamos a una pausa y volvemos para hablar de las polémicas decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral en los últimos días. Ya venimos.